Es uno de los ejes también que comulga con la cultura de nuestra compañía, ¿no? Apalancada mucho en lo que es, efectivamente, la posibilidad de que nuestros colegas, colaboradores tomen decisiones porque se tienen que sentir efectivamente que son empoderados y también, obviamente, que tienen la responsabilidad sobre esas decisiones. Hemos vivido por muchos años quizás ese temor a equivocarme, el equivocarme, y por eso también me quedaba congelado en la toma de mis decisiones, ¿no? En las aportaciones que yo podía dar. Hemos trabajado mucho en el tema de generar espacios de formación, desde los líderes, pero también para cualquiera de los colegas dentro de la organización. La organización, tenemos muchos colaboradores con más de 10 años en la organización, algo bastante atípico, por supuesto no somos Centennial, pero lo que está sucediendo, lo que sucede es que tenemos muchos colaboradores de esos otros grupos etarios que de alguna manera tienen una característica en la cual la residencia, digamos, en un trabajo actual no es algo que destaque, ¿no? Es decir, generacionalmente la gente, los chicos más jóvenes buscan oportunidades, aprendizajes, armar que me parece algo espectacular, digamos, porque es la oportunidad, digamos, de adquirir y de alguna manera de transformarse rápidamente en función de las distintas experiencias. Esto es Enciende tu potencial. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Talent Lab, un espacio donde visibilizamos las historias más inspiradoras de transformación. Y hoy tenemos el gusto de conversar con una organización que espero que adivinen quién es. Ellos han sido reconocidos como protagonistas de la cultura por Eco Awards 2025, un reconocimiento que celebra las empresas donde los líderes no solo impulsan el cambio, sino que verdaderamente lo encarnan y lo hacen algo de su vida diaria. ¿Ya saben quiénes son? Bueno, si no, y tal vez si nos están viendo, es porque ya vieron el letrero. Efectivamente, Siemens es una organización con más de 175 años de historia a nivel global, súper comprometida con empoderar a sus clientes, acelerar transformaciones digitales sostenibles, y muy importante, en Perú y en Ecuador, ellos se han destacado impresionantemente por el tipo de liderazgo que tienen, un liderazgo muy humano, muy cercano, una cultura de aprendizaje continua, una capacidad admirable para combinar la tecnología con la confianza, lo humano, la autonomía. Verdaderamente es una mezcla muy linda de la cual yo creo que podemos aprender muchísimo. Y hoy nos acompaña Santiago Tomase, es el CEO de Siemens Perú y Ecuador, y Karim del Águila, People and Organization Lead, también de Perú en Siemens. Bienvenidos. Gracias, Paola, encantada de acá acompañarte. Gracias, Paola, un gusto. Gracias, gracias. Bueno, Santiago cuenta con una trayectoria increíble, más de 16 años en diferentes roles de liderazgo, desarrollo de personas, y Siemens es una compañía que no nada más lo ha visto crecer y desarrollarse, sino que también le ha permitido generar un impacto bien lindo desde su puesto de liderazgo. Y Karim tiene ya casi 20 años también en Siemens, ha dedicado su trayectoria a trabajar en recursos humanos, apoyando muchísimo a personas en el desarrollo humano y profesional. De verdad, me encanta tenerlos aquí. Y quiero empezar con que me cuenten cómo llegaron a definir el empoderamiento como eje cultural. Ya, directo al grano. ¿Cómo? Dale tú. Sí, lo perfecto, dale. Paola, no, bueno, definitivamente, mira, el empoderamiento es algo fundamental en las organizaciones. De hecho, de alguna manera habla del nivel de involucramiento y es también parte, digamos, de la puesta en escena que se da con cada uno de los colaboradores, la relación no solamente con los clientes, sino con el tejido social, ¿no? De alguna manera. Gran parte de nuestras compañías tienen digo compañías porque somos varias compañías Siemens distribuidas a nivel mundial, tienen un gran involucramiento con esa interpretación de qué significa nuestro rol en cada una de esas sociedades con distinta visión, cosmovisión, en la misma línea, y bueno, cada una de estas empresas culturalmente se tienen que adaptar, no solamente transmitir ese hilo conductor que significa la cultura o el ADN de una compañía, sino también lo que significa trabajar en ese ámbito social. De hecho, bueno, el colaborador es parte esencial, es actor primario en nuestra organización, es nuestro punto de contacto con los clientes, con la sociedad, con todo ese onboarding que nosotros hacemos,
donde también tenemos empresas, digamos, que se terminan especializando, cada país, por así decirlo, tiene de alguna manera una industria predominante, un área de desarrollo, en nuestro caso industrial, digamos, pero también de las personas o necesidades, donde cada uno de nosotros llevamos esas distintas ofertas o soluciones que de alguna manera a nosotros nos gusta muchísimo decir, transforma la vida de las personas, ¿no? Y no, alineada justamente con lo que Santi nos comentaba, ¿no? Es uno de los ejes también que comulga con la cultura de nuestra compañía, ¿no? Apalancada mucho en lo que es efectivamente la posibilidad de que nuestros colegas colaboradores tomen decisiones porque se tienen que sentir efectivamente que son empoderados y también obviamente que tienen la responsabilidad sobre esas decisiones. La formación que venimos dándonos a los colegas y las oportunidades para seguir aprendiendo y seguir reforzando justamente ese sentir de tomar decisiones en un entorno safe, en un entorno efectivamente donde nos podemos quizás equivocar por las decisiones que tomamos, pero que efectivamente es parte del aprendizaje y es parte de lo que consolida mucho lo que vendría a ser esa cultura hacia la innovación, hacia la excelencia, ¿no? Y No sé si ahí te resumimos. Me encanta esto que dices, Karin, porque es innovación, excelencia, hablas de flexibilidad, hablas de centrados en el colaborador como protagonistas, decía Santiago, ¿no? Hablas de esta autonomía, hablamos de este empoderamiento y son palabras que suenan bien lindas y créanme, yo las escucho en el 99% de mis clientes. Siendo bien honesta, no todas las organizaciones lo tienen verdaderamente en el ADN y eso es justo lo que les quiero preguntar. ¿Cómo han hecho que realmente se meta en el ADN, que no nada más viva por una persona, tal vez que estuvo en el equipo de liderazgo, sino que se haya hecho sostenible en el tiempo y a prueba incluso de cambios de personas, de momentos y demás? Permíteme ahí un poco tomando el hilo que llevabas con el tema de justamente este proceso de aprendizaje, la capacidad de equivocarse, el crear zonas de psicología, zonas seguras, digamos, psicológicamente hablando, para poder trabajar, digamos, todo ese proceso de aprendizaje de también nuestros errores. Hemos sido una compañía expuesta a un montón de procesos dolorosos que nos ha fortalecido en todos estos años. Yo creo que una empresa que hoy va a cumplir 176 años es imposible, digamos, que no haya aprendido de sus errores, parte, digamos, del ADN y ha sido también parte de ese motivo de cambio. Y está en darle también al colaborador esa capacidad de poder tener no solamente el speak up, sino el espacio para poder, de una manera retrospectiva, analizar qué es lo que se hace bien, qué es lo que se hace mal. Por supuesto, como todos, medimos y medimos constantemente y tratamos de ser reproducibles en la medición. Ahí te tiro un poco de tecnicismo, vengo del rubro de la metrología en mis principios, pero bueno, siempre tratamos de estadísticamente buscar esos patrones. Ahora, definitivamente, saliendo de la estadística y volviendo a las personas, es lo que hacemos. Necesitamos un lugar donde cada uno pueda expresar y analizar desde la ejecución, esos errores que cometimos y esas áreas de mejora. Sí, y justamente como Santiago decía, darles ese espacio para que ellos puedan ir poniendo en práctica en un ambiente seguro. Hemos vivido por muchos años quizás ese temor a equivocarme, y por eso también me quedaba congelado en la toma de mis decisiones, ¿no? En las aportaciones que yo podía dar. Hemos trabajado mucho en el tema de generar espacios de formación, desde los líderes, pero también para cualquiera de los colegas dentro de la organización. Las plataformas que les damos nosotros de disponibilidad a todos los colegas para que ellos de manera sincrónica puedan acceder e ir reforzando los diferentes, efectivamente, conocimientos, es una etapa, lo sabemos. La otra etapa es la parte de tener la pista de entrenamiento, ¿no? El atleta se fortalece entrenando constantemente. El mindset de efectivamente decir, puedo tomar acciones, puedo tomar decisiones con seguridad. Nuestros project managers, cuando están ante un cliente, saben que tienen que tomar decisiones documentados, para eso nosotros los entrenamos, pero también tienen que saber que vamos a tener espacios, como comentaba Santiago, donde vamos a hacer un análisis de retrospección sobre, listo, acá qué pasó y cómo nos puede servir esto de aprendizaje para una siguiente oportunidad. Con eso vamos reforzando y es un constante, ¿no? Eso no termina nunca, ¿no? Tenemos a líderes con mayor seniority,
en la parte técnica o en la parte efectivamente quizás de management, tenemos a jóvenes profesionales, tenemos que seguir trabajando con esos espacios para que ellos sientan que desde sus diferentes niveles de aporte pueden dar una contribución, pero también tienen que asumir que hay una responsabilidad de parte de ellos. Totalmente, es esta libertad con responsabilidad, cobro de resultados, pero también te doy la capacitación, ¿no? Es un círculo virtuoso y me parece que es de las cosas que mejor han hecho, entendido ese círculo virtuoso y este tema de dar y recibir y cómo se alimenta uno al otro. Y una de las cosas que me quedé pensando mientras los escuchaba hablar es, a ver, más de 170 años, no 175 si es que estoy en lo correcto. Ujú, Eh, o sea, conozco muy pocas compañías que han durado tanto. ujú. Y para que una compañía dure eso es que se tiene que reinventar mil veces y se tiene que romper patrones y tienes que innovar y todo el tiempo tienes que estar repensando las cosas. Y tienes que usar un poco este método científico que sin decirlo lo dijiste, Karim, de, a ver, estamos implementando esto y luego cómo nos fue, cuál es el feedback que nos está dando, qué hicimos bien, qué hicimos mal y ahora volvemos a repetir, ¿no? O a lo que aprendimos, desecharlo. Y eso me lleva a una de las cosas que ustedes implementaron que le llaman los growth talks, ¿no? El tema como de Ujú. feedback continuo. Para mí es una de las cosas que veo más disruptivas porque las veo hechas realidad. O sea, muchos hablan, pero pocos realmente hacen continuamente y lo sostienen en el tiempo. Y me parece que esto que hicieron realmente reemplaza el esquema tradicional de muchas compañías de que solo lo hacen una vez al año, quizá 2 veces, que lo hacen muy obligado. Y en su caso es como más frecuente, es más ágil, es más centrado en el desarrollo. Entonces quiero que me platiquen un poquito más de qué es esto de los Growth Talks, qué ha funcionado y también qué no ha funcionado, porque pues de eso aprendemos todos. Sí, 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 no, si quieres No, aprende el ahí modelo y yo te doy tú me das el el espacio. ejercicio, digamos. No, Así. no sí, para nosotros fue un cambio obviamente bastante retador, ¿no? Y son uno de los tantos cambios, como tú señalaste al inicio, que una compañía de la trayectoria como la nuestra, pues si no lo hace cada cierto tiempo en diferentes ámbitos, se pierde, se apaga. Importante escuchar a las personas, a nuestros equipos, ¿no? Growth Talks nace porque principalmente tanto los líderes como los propios miembros de equipo decían, sentimos que no nos está generando el valor agregado que necesitamos, que debería ser para poder gestionar yo mi desarrollo, mi crecimiento. Eran las dos miradas, tanto de los líderes como de los team members, ¿no? Para una compañía, una cultura de ingenieros, con el cariño que les tenemos a los ingenieros, ¿no? Quitarles un poco el esquema, fechas, deadlines, tools. Sí, Ya sí. no tenemos una tool donde documentábamos todo, ¿no? Fueron grandes cambios que tuvimos que implementar, pero efectivamente nos lanzamos a poder implementarlo. Ahí, primero hay que obviamente desaprender algunas cosas para Sí, volver a aprender. Creo que fue parte de lo básico para poder explicar efectivamente cómo estos espacios asincrónicos, sin tener efectivamente fechas definidas, ¿no? Te van a poder sumar mucho más en los objetivos que tú quieres como persona y que el líder tiene que apoyar a los miembros de equipo, ¿no? El concepto principal es los equipos van seteando, los managers con sus equipos se van reuniendo para setear las expectativas de cada uno de ellos, como equipo y también de manera individual. Y durante la agenda tienen N espacios Ujú. para poder sentarse a conversar, analizarlos y también obviamente para ver qué cosas se tienen que trabajar, que se tienen que reforzar. No tener que esperar hasta fin de año para poder identificar, uy, necesito activar un curso de formación de X. O, uy, en este proceso, en este proyecto, en esta iniciativa, faltó quizás algunas acciones de tu parte. No, tienen que ser inmediatas. No tiene que haber una agenda. Ellos ponen la agenda. Ellos ponen efectivamente el espacio. Y lo que nos parece más rico también es que en la Growth Talk no solamente la puedes hacer con tu líder directo, tú puedes pedirle una Growth Talk a cualquier colega de la organización que sientas que te va a sumar, porque justamente son conversaciones de crecimiento, ¿no? Son conversaciones que te van a ayudar quizás a ver otra perspectiva. Tenemos otros espacios, obviamente, para poder pedir feedback en general, pero no quizás necesariamente que te puedan contribuir tan ricamente en hablar de esto para mi desarrollo, cómo crees que lo manejé, cómo me observaste, cómo lo vistes, y no hay una relación jerárquica. Yo obviamente tengo con Santiago una Growth Talk, pero también puedo Ujú. pedirle a un colega de una unidad de negocio con quien trabajo tener una Growth Talk que me pueda sumar a mí. Definitivamente. Ujú.
No, de hecho, para nosotros fue un cambio rotundo. Desde el punto de vista de esta capacidad, digamos, de saltarse uno la verticalidad que da el puesto jerárquico y tener que hablar con tu jefe inmediato, la frecuencia, tengo un colaborador que en un mes ya llevo 3 espacios que me pidió definitivamente, digamos, su agenda, su agenda personal lo demanda en esa misma línea y es algo que estamos conversando como pares, donde también, como te mencionaba al principio, es una zona psicológicamente segura, donde buscamos ese speak up y también ese lugar en el cual poder hablar con la mayor apertura posible y donde las personas que son ávidas de feedback, digamos, encuentran en esta tool algo espectacular. En el pasado teníamos herramientas muy, por así decirlo, estacionarias que demandaban llenar determinada documentación, eh, plantear de alguna manera también su plan de carrera de una manera muy explícita, digamos que es prudente hacerlo como ejercicio propio, está bueno hacerlo inclusive para ir a Naruto, saber, digamos, de alguna manera dónde uno quiere ir, pero, pero está la posibilidad, digamos, de tener estas conversaciones espontáneas que nos da esa magia, ¿no? Esa capacidad de poder desarrollar con colaboradores de distintas áreas esas inquietudes, esos planes de carrera, esas necesidades que a veces los colaboradores se lo guardan y tú sabes muy bien que muchas veces ese guardar o esa incapacidad, digamos, de poder exteriorizar terminan con problemas de retención. Hay colaboradores que piensan de que no son vistos, no son escuchados, no tienen una plataforma para poder mostrar esas capacidades que tienen, y para nosotros ha sido realmente transformador. La otra circunstancia es que no necesariamente es pactar un horario o un minuto, ¿no? Sino que buscar varios espacios en lugares tal vez de confort, digamos, para ambas personas, que nos permita de alguna manera entablar estas conversaciones, ¿no? Es decir, siempre se busca privacidad y eso, porque son reuniones uno a uno, por supuesto, no se pone o no se pone sobre a una consideración de los demás. Claro, retos obviamente genera un cambio como este, ¿no? Al inicio es, pero ¿dónde lo mido? ¿Dónde está mi ranking? ¿Cómo Claro. voy a aplicar luego las otras herramientas para reconocer como un merit increase? ¿Cómo voy a dejar plasmado y los entrenamientos? ¿Y cómo lo ¿No? han hecho? A ver, hay que seguir efectivamente apostolando y hay que darle los ejemplos. Hay que darle los ejemplos que ellos pueden tener el espacio y el formato que más les convenga. El merit increase, obviamente, el manager tiene una definición en función cómo ha venido el desenvolvimiento y el performance del colega. No tiene que encasillarlo en un ranking necesariamente para decir, esto te va a tocar. Antes era como que muy mecánico, Exactamente. ¿no? No queríamos eso. Queríamos esas conversaciones que efectivamente que van a sumar. Queremos empoderar más efectivamente a los colegas con respecto a su desarrollo y a los managers con respecto al apoyo que tienen que tener, a las acciones que tienen que tener para sus colegas. Ya tenemos el 4.º año con respecto, nuestros merit increase no se han caído, seguimos conversando con los managers con respecto al rational que tienen que tener ellos y que siguen teniendo cómo aplican efectivamente sus decisiones en una merit increase, cómo obviamente definen también sus decisiones para las postulaciones de los programas, obviamente, internos, locales o corporativos, a las cuales postulamos a estos colegas, ¿no? Y lo que nos ayudó mucho también es que comenzó a reforzar mucho más el concepto del On Your Career. Seguro lo hemos conversado en otras oportunidades. Encima veníamos ya como más de 7 años con el concepto de On Your Career y decíamos, ¿por qué no pega? ¿Por qué no pega? ¿Por qué sigue estando en teoría? ¿No? Esto parece mentira, ayudó a impulsar un poco más la creencia en nuestros colegas de que ellos pueden ser dueños de su crecimiento. Ellos son Claro, dueños de su desarrollo. es que sin querer les diste, no sin querer, les diste el empoderamiento y ellos lo tomaron. Y muchas veces creemos que tenemos que tomar esta postura de adulto-niño y de que a fuerzas le tenemos que decir, tienes que escribirlo acá, tienes que ponerlo acá, tienes que... Y cuando le empiezas a abrir la ventana y a decir, tú también puedes pedir feedback y puedes hacer una cosa y puedes, cuando la gente con madurez lo toma, nos están probando ustedes que la magia sucede.
seguimos obviamente apuntalando, seguimos reforzando, cada año, cada periodo es seguir dando ideas, espacios, sugerencias, pero estamos todavía en la vía y vamos bien. Definitivamente. No, y de hecho, siguiendo en la misma línea, ¿no? Es un programa en ese sentido, digamos, que tiene lo suficiente contralores para poder equilibrar. El jefe no expone el mérito increase de su colaborador, sino que muchas veces ese colaborador podría tener un jefe disciplinario y un jefe funcional, y ahí hay una colaboración entre dos jefes que tienen que de alguna manera negociar o exponer su punto de Bueno, vista, y definitivamente. Y después eso también se discute, digamos, en otro organismo que permite de alguna manera garantizar que esa toma de decisión sea equilibrada, ¿no? Y eso le da mucha autenticidad al proceso. Tiene la posibilidad, digamos, de discutir, de defender. Uno necesita de esas growth talks para poder, de alguna manera, hacerse de esos argumentos, digamos, que permitan o ponderar al colaborador en alza o penalizarlo de alguna manera por su mala performance. Y de alguna manera también permite entender, digamos, todo ese proceso, digamos, que, bueno, somos empresas, buscamos tener a los mejores talentos en la organización y también, bueno, dar la oportunidad a los colaboradores que tengan un área de mejora, pero también tener una herramienta que nos permita tomar decisiones, de fondo, ¿no? Por eso estamos acá, tomamos decisiones para el bien, digamos, de la compañía, para el bien de los accionistas, y queremos tener a los mejores profesionales trabajando con nosotros, ¿no? A las mejores comunidades. Somos equipos de alto rendimiento, mucha gente define las empresas como grandes familias, pero realmente buscamos tener a los mejores, de rendir al máximo en esa misma línea, tener esa posibilidad, por supuesto, disfrutando del trabajo, del día a día, dando esas oportunidades de crecer, digamos, profesionalmente, pero definitivamente somos eso, ¿no? Buscamos ese delivery. y yo creo que todo el mundo quiere pertenecer a un equipo de alto desempeño, o sea, siempre quieres estar con un equipo que sea ganador, porque eso significa que tú eres ganador. Lo que pasa es que no siempre la gente está dispuesta a dar lo que se necesita para verdaderamente estar, pertenecer y dar todo lo de ti para que no solo tú, sino tu equipo, la compañía florezca. Y me quedo pensando en todo este proceso que ustedes hicieron. Y yo creo que hay tres miedos que yo diría que se tienen cuando se piensa en migrar a este tipo de conceptos. Y el primero, yo creo que es, y que ya lo abordaron, es que cómo lo vamos a controlar, cómo vamos a poder tener la data para tomar decisiones. Y ya nos lo contestaron. La segunda es cómo rompemos el miedo que a veces las personas tienen a dar feedback, no solamente una vez al año, porque una vez al año dicen, bueno, ya, me pongo nervioso una vez, pero lo suelto y ya, pasemos como si nada. Y por otro lado, ¿cómo hacen para que la gente suelte el miedo y quiera pedir feedback? Porque también es un momento de vulnerabilidad de ellos, de decir, ok, dime todo lo que me tienes que decir ahora y no me espero, porque hay veces que todo el mundo decimos que queremos saber, pero la realidad es que muchos le huimos a querer saber, ¿no? Y el tercer tema creo que tiene que ver con ¿y qué va a pasar con esto? O sea, verdaderamente la gente se lo va a tomar bien y entonces con este empoderamiento van a hacerse verdaderamente ellos cargo de su carrera o al contrario, iban a querer esperar a que nosotros se lo demos. Entonces me gustaría que me contestaran brevemente para quienes están considerando hacer esto, ¿cómo han roto con estas posibles barreras que se les han enfrentado? No hay mucho espacio para la especulación en esa misma línea por parte del colaborador, porque el colaborador, al tener esos espacios para poder hablar, no solamente estamos hablando de los Growth Talks, son varios estadios donde nosotros de alguna manera calibramos el ambiente laboral, damos oportunidades de speak up, hacemos todos los portales de Town Hall Meetings para poder evaluar el negocio, y está los famosos micrófonos abiertos para poder de alguna manera explayarse y aventurarse adelante tal vez del público, de alguna manera los distintos temas que nos acongojan, digamos, en el contexto del trabajo, pero tenemos otras etapas, digamos, donde también de alguna manera buscamos
esos espacios. Tenemos las encuestas de calidad laboral, tenemos, bueno, estos puntos de referencia, digamos, que son el Merit Increase, donde evaluamos toda esa información que de alguna manera vamos recabando y utilizamos para poder defender desde la parte de liderazgo. Cada líder tiene que defender su team, su colaborador, en esa misma línea, y todos saben que el momento de poder de alguna manera plantear todos esos desafíos, esas áreas de mejora, son estos ámbitos, ¿no? O estas áreas que da el Growth Talk en esa misma línea. Por supuesto, ¿no? Lo otro es información adicional, puntos de calibración. Muchas veces nosotros tenemos que tomar acciones que están relacionadas con la estrategia del negocio, que se dan justamente en este ámbito de las encuestas, donde tal vez la seguridad psicológica viene dada por la capacidad de dar justamente anonimato en el contexto de la devolución, y tenemos esos boxes de comentario donde tratamos de hacer una lectura súper interesante para poder tener una buena devolución, donde aplicamos hoy inteligencia artificial en esa misma línea. Sé que está de moda, en este caso no es una moda, de alguna manera tratamos de medir la efectividad de los comentarios, el efecto y la urgencia que genera cada uno de esos comentarios, y también la resonancia, digamos, que puede tener en el otro, porque muchos de estos comentarios son de público conocimiento, son de exposición pública. El colaborador decide si, por ejemplo, su jefe directo, digamos, tiene lectura inmediata, o si el resto la tiene siempre, ¿no? Lo que no tiene es su jefe, para evitar este tema de los sesgos y para poder guardar un poco más ese anonimato. Y eso es una actitud, te diría, valiente, por así decir, de cada uno de los líderes de esta organización. Estoy hablando de los líderes mundiales, ¿no? Es una práctica mundial, no es una práctica local, donde todos de alguna manera analizamos ese humor, ese comportamiento, esas necesidades que tiene la organización como tal, y que hace de alguna manera esta salud organizacional. Y estos espacios obviamente que permiten para poder ir midiendo cómo se está sintiendo el equipo, ¿no? Y que nos den ese espacio de feedback, ¿no? En las Growth Talks, obviamente, lo bueno de la Global Engagement es que lo hacemos con una periodicidad también mucho más cercana. Lo hacemos con metodología de pull check cada 3 meses. Ya no tampoco esperamos al año. Las Growth Talks tienen la misma lógica. Y lo que justamente reforzamos a los colegas es, no esperes, no pases mucho tiempo. Es mejor en el momento, porque lo que vas a hacer es poder focalizarte y conversar de mejor calidad, con mejor empatía sobre este tema que acaba de ocurrir, ¿no? Igual también de miras a los colegas. Entonces, cuando hemos tenido esos espacios, lo que tratamos de hacer obviamente es propiciar y compartir experiencias, ¿no? El compartir experiencias te hace dar obviamente cuenta de, no es tan complicado hacerlo, ¿no? Sí se puede hacer, ¿no? Hay algunos que todavía están esperando que el manager los siga convocando a los Growth Talks. Sí, todavía tenemos obviamente de esos escenarios, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que ya saben y entienden de que ellos pueden tomar el liderazgo de activar una Growth Talk con su líder, ¿no? Y después de eso, ¿qué? Efectivamente, ¿no? Después de eso, obviamente, vienen a volver a reformularse en los siguientes estadios de crecimiento de cada uno de ellos, ¿no? Sí, de hecho, perdóname, antes, Paula, de darte el paso a la pregunta que siga, apuntaste algo muy bueno, porque este tema de preparar a los líderes bueno, hay colaboradores que les recomendamos, les pedimos que busquen esa Growth Talk. Tenemos venimos como no organización, como sociedad, de un mundo en el cual se pondera mucho la personalidad de la persona extrovertida y no de la introvertida. Pero en el introvertido hemos trabajado, digamos, en todos estos procesos de personalidades, donde pedimos a los líderes que ponderen y que den esos espacios de alguna manera para poder escuchar esa voz en el introvertido. Muchas veces este tipo de personalidades más cerradas tienen tal vez la característica de que necesitan, por supuesto, no solamente el espacio seguro, sino la necesidad de que se les pregunte en esa misma línea, con la delicadeza en la cual no se invada de alguna manera ese espacio de seguridad. Hay
hay muchos estudios en la misma línea en la cual esa personalidad, digamos, tiene per se muchísimos skills o soft skills a poder fortalecidos, por así decirlo, por la característica de esta personalidad y que le pedimos a los líderes que de alguna manera ponderen en esos espacios, pero también que permitan que crezcan, que de alguna manera lleven la voz de ellos en esa misma línea o generen esos espacios para que se dé esa comunicación. Y esto también es algo que culturalmente la organización trabaja porque eh, tenemos líderes, hasta tenemos líderes introvertidos en la organización, que es una muestra de ese cambio de paradigma. Pasa mucho en muchas organizaciones donde tienen unas estructuras de venta, donde las estructuras de venta priorizan muchas veces ese tipo de personalidad, el extrovertido sobre el introvertido, y bueno, y genera un sesgo, una clusterización del tipo de colaborador que necesitamos para poder trabajar en nuestras compañías. Así que hay también ahí un detalle más que se trata de reforzar con el líder. Y me encanta lo que escucho porque en cada ejemplo que ponen hablan de ciclos, hablan de su responsabilidad, la responsabilidad como líderes, pero también la responsabilidad como colaborador, pero también hablan como de estos ciclos continuos todo el tiempo. O sea, claramente son una organización ágil, lo están llevando a la práctica. Me encanta también que hablen de estos sesgos y de ser inclusivos con personas que tienen diferentes características, como por ejemplo ser introvertido y extrovertido, y todo esto tiene que ver con evolución, con aprendizaje, con mindset, con todo este tipo de cosas. Y justo ahí, Karim, yo te quiero preguntar, ¿cómo fomentas este hábito de aprendizaje continuo en los equipos, en los líderes? O sea, más allá de las herramientas formales, ¿cómo hacen para que la gente quiera seguir aprendiendo? Para que no se esperen a un momento o a que alguien les dé algo listo para ellos, sino que verdaderamente ellos hagan, quieran, pidan, crezcan. Cuéntanos un poquito más. Mira, a ver, como tú decías, se pueden tener las herramientas, se pueden tener efectivamente los formatos de formación. Nosotros tenemos, digamos que como oferta para nuestros colegas, una de las plataformas más potentes, ¿no? Nuestro portafolio de My Learning World es una plataforma 24/7. Entonces, digamos que siempre decimos, material vas a tener, espacios vas a tener, ¿no? Tenemos programas, obviamente, ya internos disruptivos, donde tú escuchas hablar a los líderes corporativos de los tópicos justamente culturales que nosotros queremos incentivar. ¿Qué significa para nosotros Growth Mindset? ¿No? ¿Qué significa un pensamiento justamente de emprendedor de nuestra compañía? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te apalanca? ¿No? Pero efectivamente, como tú dices, ¿cómo hago para poder constantemente generar esos espacios? Hay que generar la pista de entrenamiento, ¿no? Recientemente con Santiago, ¿no? Él, en esas cosas que él tiene de muy creativas, dijimos, listo, vamos a generar una pista de entrenamiento adicional, ¿no? Estamos trabajando mucho los temas de la parte de AI y efectivamente nuestra población es una población totalmente diversa generacionalmente hablando y también aparte de otros factores no de diversidad. Y algunos perfiles todavía nos cuesta o nos estamos quedando en lo básico de ir interactuando con las diferentes herramientas de justamente todo lo que es inteligencia artificial. Santiago impulsó mucho una iniciativa que es, ¿qué te parece, Karin, si lanzamos un programa de reverse mentoring? ¿Ok? Que lo habíamos conversado en temas de liderazgo, pero reverse mentoring orientados a temas de la IA, justamente para que los jóvenes justamente miembros de la organización sean mentores de aquellos de que ya tenemos efectivamente mayor trayectoria, pero que no venimos con ese chip, ¿no? Digital, de inteligencia artificial, de todas las tools, ¿no? Y estamos justamente, nos apoyamos obviamente con jóvenes talentos también para que nos ayuden a conceptualizar, listo, ¿cómo lo hacemos? Jalamos de mentoría, ok, de mentoría me sirve esto, pero acá estoy juntando dos generaciones, ¿qué tips les vamos a dar? ¿No? Y ese es un tipo de programas que hace que efectivamente constantemente los invitemos a, ¿no? Prueba, ¿no? Me encanta lo que dices, porque hablas de prueba y hazlo a través de la experiencia y a través de las relaciones entre personas. Entonces, yo creo que matan muchos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, el tema de compartir, el tema de la diversidad de pensamientos, de estilos, de conocimiento, de edades.
el tema de reconocer que hay alguien que sabe también, igual que yo, el no ponerle un curso nada más, sino es la creatividad de, mira, yo lo estoy usando para esto y ve cómo lo podrías usar tú. Y entonces, Ujú. verdad que estos intercambios me parecen bien importantes y quiero hablar más acerca de estos intercambios. Y Santiago, te quiero preguntar a ti, Sí, como CEO. Cuando se hacen encuestas de clima, pulsos, todo ese tipo de sí, cosas, lo hacemos porque queremos tener datos y normalmente es porque queremos actuar sobre esos datos. sí, Yo definitivamente. conozco mucha gente que hacen este tipo de diagnósticos y se Sí, lo quedan para ellos, ¿no? O sea, lo leen y se lo quedan para ellos. Y hay veces que no lo comparten para toda la organización. Hay sí, veces que comparten algunas cosas. Hay veces que solo lo comparten con los líderes, pero ustedes lo comparten con toda la organización, líderes, sí. personas, etcétera. Entonces, yo quiero saber específicamente qué impacto ha tenido compartir estos resultados con la gente y no con toda la gente y no solamente con algunas personas. Sí, bueno, definitivamente, yo y agregando a eso que algunos se guardan la información y no la comparten, otros, digamos, eligen qué leer en función de su conveniencia, ¿no? Que eso también sucede, ¿no? El reinterpretar la respuesta. A veces, muchas veces se comete ese error que es atroz. Como mencionaste, tenemos foros abiertos donde tenemos esa oportunidad de poder discutir comentarios, indicadores, efectividad, y lo hacemos en varios niveles. Somos una compañía, digamos, que tiene niveles organizacionales que van desde mundo financiero, mundo técnico, niveles a nivel unidades de negocios, segmentos, divisiones, y cada una tiene distintos males o áreas de mejora o áreas donde hay que hacer algo en inmediato que tal vez no es lo que se necesita en otra área o en la organización en su todo. Entonces, nos obliga de alguna manera a cada una de esas capas de liderazgo tratar de llevar o invitarlos a llevar ese desafío de poder plantear esta discusión abierta y tener esta posibilidad. Tal vez el principal de los cambios o lo primero que sucede es que muchas personas cambian el anonimato por el speak up, cuando Mm. ese foro pasa a ser un foro un poco más íntimo. Se Y la sienten gente seguros para hablar. dice, ¿cómo? Se sienten seguros para hablar. Definitivamente Ujú. pasa, pero eso pasa, creo, empieza a suceder cuando uno ve que se toman decisiones en esa misma línea, que se Se escucha toman el mensaje. acciones. Ujú. Exacto. Sí, que se toman acciones con respecto justamente a ese input, al feedback que nos dieron en cada uno de los espacios, ¿no? Cuando recién cambiamos a Pulse cada 3 meses Sí, al inicio, fue como que, hey, espérate, no. O sea, si hacerlo al año no me daba espacio para cubrir todo, ¿cómo quieres que lo haga Claro. cada 3 meses? ¿No? Fue sí, una de sí, las principales definitivamente. preocupaciones. Y es, no, cada 3 meses vas a priorizar, Ujú. te vas a focalizar y lo que vas a poder ir viendo es justamente ir calibrando y midiendo aceite cómo va efectivamente eso que estás haciendo. No te pedíamos que Ujú, gestiones todas las variables de la encuesta de clima que se mantienen, pero sí te va a permitir que puedas tener visibilidad para poder reaccionar de ujú. una manera mucho más rápida, mucho más ágil, ¿no? Y lo que te dijo Santiago es eso, ¿no? Se sintieron empoderados los colegas cuando simplemente veían que ellos recibían todo el detalle de la información de su organización. Obviamente manejamos una confidencialidad, mínimo de preguntas respondidas para poder abrir en ese grupo el informe, si no tienen que irse al nivel superior. Pero el que toda la organización pueda ver cómo han salido los Ujú, resultados de la encuesta de ese trimestre de nuestros países, lo que señaló Santiago es ujú. muy puntual, ¿no? Se sintieron más empoderados y se incrementó la participación del speak up. Definitivamente. Me encanta lo que dicen, porque miren, es que lo que yo quiero decirles desde donde yo los veo y seguramente lo que la audiencia puede estar pensando es la congruencia de sus acciones con el tema de lo que están hablando. Ustedes hablan de agilidad, hablan de empoderamiento, hablan de autonomía, hablan de flexibilidad y eso es justo lo que están creando, ¿no? O sea, el hacer este tipo de encuestas cada 3 meses puede abrumar a alguien que solamente lo haga una vez al año, porque entonces dices que yo una vez al año escucho, paso la información, planeo, actúo, regreso, ¿no? Es el ciclo típico. El tema es que para cuando ya estás haciendo ese tipo de cosas, quizá ya pasó eso, ahora es otro problema. Entonces, ¿cómo es importante ir tomando estos pulsos, ir tomando la temperatura, pero sobre todo ir accionando?
quizá en menos dosis, pero más contundentes. Y ahí yo creo que es por eso verdaderamente que ustedes ganaron este reconocimiento como protagonistas de la cultura, porque la congruencia es algo bien difícil de conseguir. O sea, el decir estos valores y esto es lo que somos y por esto evaluamos y demás, y que diseñen todo su modelo a través de estos valores, es algo que pocas veces vemos. Y por eso, para ir cerrando, me encantaría que nos den una inspiración práctica a todos los que nos escuchan. En Talent Lab hablamos mucho de estos hacks culturales, esas acciones simples, pero bien poderosas, que cualquier líder puede poner en práctica para activar un cambio real en su equipo. Lo que quiero de cada uno es que nos comparta qué hack cultural nos compartirías hoy que dices es súper transformador. O sea, lo apliqué, cualquiera lo podría aplicar y verdaderamente si lo ponen en marcha va a ser una gran diferencia para ustedes. ¿Qué nos diría cada uno? Bueno, mira, espero no molestarte con toda esta introducción que te voy a hacer, pero Cari mencionó muchas veces, ¿no? Somos una empresa de emprendedores. Esta empresa que nació en el 76, hace 176 años, tiene la característica, digamos, de haber sido creada por una persona que fue un entrepreneur en esa misma línea. Esa característica, digamos, que tiene que ha tenido esta compañía que de alguna manera a los pocos años de ser fundada creó probablemente una de las megas obras que podríamos llegar a tener, de hecho un correlato hoy, que fue justamente proveer una línea transoceánica funcional por varios años, ¿no? entre Francia y América, entre Europa y América, que también fue algo que casi llevó a la ruina de alguna manera a sus fundadores, fue el advenimiento de algo que todavía seguimos haciendo de la misma manera. Es decir, hoy seguimos comunicando Internet o comunicaciones por cable. La empresa también ha sufrido, y en esto muchísimos procesos de cambio, ¿no? Fuimos una empresa muy vinculada a telecomunicaciones, seguimos estando en las telecomunicaciones industriales, pero hubo un momento que hubo que dejar o cambiar para poder seguir creciendo. Y hemos tenido varios estadios de esta misma línea donde la empresa se sigue transformando. En los últimos años hay algo de esto que venimos hablando, ¿no? De los años que lleva Cari, los años que llevo yo, la organización. Tenemos muchos colaboradores con más de 10 años en la organización, algo bastante atípico, por supuesto no somos Centennial, pero lo que está sucediendo, lo que sucede es que tenemos muchos colaboradores de esos otros grupos etarios que de alguna manera tienen una característica en la cual la residencia, digamos, en un trabajo actual no es algo que destaque, ¿no? Es decir, generacionalmente la gente, los chicos más jóvenes buscan oportunidades, aprendizajes, armar que me parece algo espectacular, digamos, porque es la oportunidad, digamos, de adquirir y de alguna manera de transformarse rápidamente en función de las distintas experiencias. Y a nosotros nos hackean de una manera inversa. Es decir, tenemos muchos colaboradores con muchos años, este tema del reverse mentoring es uno, es decir, tenemos colaboradores donde tenemos que hacer de hard skill, tenemos que hacer reskilling. Entonces, de alguna manera necesitamos a ese grupo etario también educarlos. Y en este proceso hemos tenido que hacer un montón de cosas. Es decir, de hecho la empresa hoy, digamos, es una empresa muy identificada con el software industrial, donde nuestros modelos de negocios también cambian. Estamos hablando de golpe y porrazo, hablamos de proyectos de annual revenue recurrent o ese tipo de características, modelos de negocio y proyectos, digamos, para ejecutar que no estamos acostumbrados. Entonces, ese proceso de rescheduling. Mencionaste agilismo en algún momento. Hemos tenido que hacer campañas para, no para trabajar con técnicas de agilismo, sino para tener organizaciones ágiles. Es decir, procesos de campañas inmersivas para poder a un gran grupo de colaboradores que van desde la Team Assistant hasta el vendedor, hasta los técnicos, a meterlos dentro del mundo y la cultura del agilismo, explicándole, digamos, todas las distintas metodologías y procesos para poder tener
una cultura de trabajo que trabaje en contra, por ejemplo, del backlog, ¿no? Que es un término que se utiliza mucho en agilismo y que es este tema de la costumbre, digamos, tal vez de amarrocar, de aguardar, de generar problemas. Bueno, el agilismo va en otra línea, va en solucionar de una forma cíclica, de una manera recurrente, lo más rápido posible, la mayor cantidad de temas a resolver, ¿no? Ese tipo de cosas que están muy vinculadas con un mundo en el cual la organización fue y nos demandó este reskilling de alguna manera, es algo que tal vez como hack en organizaciones que no están tal vez en este segmento, pero escuchan o pueden ver, yo recomendaría, digamos, que peguen una mirada de cuántos valores pueden traer de ese mundo. Por supuesto, digamos, no se trata de distraer, pero sí se trata de adoptar de alguna manera buenos hábitos que nos permitan ir más rápidos, ser más resolutivos, tener una capacidad, digamos, de diagnóstico y de análisis permanente, recurrente. Y ha sido para nosotros un gran destaque, ¿no? En términos organizativos. Yo vengo dentro de esas divisiones de Siemens, de la parte de Digital Industry, de alguna manera tuve ese advenimiento en esa división en particular. Hoy me toca liderar todo el equipo. Me encanta, digamos, que las encuestas del clima laboral, áreas que son mucho más duras, como áreas que se encargan de infraestructura eléctrica, por ejemplo. Nosotros tenemos esa multiplicidad de técnicas que de alguna manera hay, estén pidiendo ese tipo de formación, ¿no? Formación en el lado de agilismo, en el lado de metodologías ágiles para poder, de alguna manera, trabajar mucho más eficiente, más rápidamente. Y es algo, digamos, que también va con el clima, ¿no? Con la manera y la capacidad de poder desahogar al colaborador de esa mochila, distribuir, evitar jugar yo a veces llamo ese tenis en el cual la gente se escuda en algo que en algún momento cambiará, digamos, que es el mail, donde la gente se escuda en ese mail y trata, digamos, de escribir una respuesta para poner el problema en el lugar del otro y evadir la respuesta. Esa es la burocracia en la cual creo que todos, de alguna manera, queremos no estar, ¿no? Y lo que se busca de alguna manera también culturalmente en este tipo de formaciones. Para mí fue un gran hack en términos de la organización, nos permitió traer novedad y cosas nuevas a la organización en la misma línea. Me encanta. Entonces tiene que ver con cuestionar, simplificar y ver cómo podemos hacer más ágil las cosas para ser mejores, innovar, adaptarnos e incluso ser pioneros, no nada más adaptarse a las cosas. Karin, el tuyo, ¿cuál sería brevemente el hack que más recomendarías? Mira, tienes que activar definitivamente todas tus parabólicas, tienes que escuchar y tienes que ir midiendo. Tienes que estar con la posibilidad de poder girar el timón en algún momento para poder hacer ciertos ajustes, ¿no? Eso te ayuda mucho efectivamente para poder reaccionar y ir viendo y ir adaptando las iniciativas, porque esto es vida, ¿no? La cultura es vida, la cultura no es un proyecto que comienza y termina, ¿no? Y por eso en la vida tú tienes que ir tomando decisiones dependiendo qué se va presentando. Tienes que tener esa flexibilidad. Los planes pilotos ayudan muchísimo. A mí me encantan. Yo soy una amante de los planes pilotos. Las principales iniciativas que hemos tenido han nacido de planes pilotos que después ya tienen 7 años en la compañía, 8 años, ¿no? Porque te ayuda a ir viendo, ir midiendo, ir formando, ¿no? A veces desde un perfil bajo y después vas consolidando, ¿no? Pero principalmente, si me tengo que quedar con uno, tienes que escuchar, tienes que escuchar. Escuchen, estén preparados para reaccionar y hagan pilotos. Aprendan de ellos, lo que funciona y lo replican, lo que no, lo cambian. Yo estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando están imaginándose entonces cómo sería si ellos trabajaran en Siemens. Quiero que me digan una sola palabra, escojan una palabra de lo que significa para ustedes trabajar en Siemens. ¿Cuál sería? Definitivamente para mí es innovar en lo que haces todos los días. Innovar. Innovar, no queda otra. Siempre digo que a veces para los técnicos, digamos, trabajar en Siemens es como estar en una gran juguetería donde uno puede jugar con todo eso y divertirse. Y te permite eso, te permite innovar, te permite poner a prueba tus ideas más locas, en ese sentido, en una organización que lo que busca es proyectarse hacia el futuro. Me
Suena Me la pones divertido. difícil. Me la pones difícil. No, se tendría que decir en este caso que es excelencia. No, es excelencia. La forma, efectivamente, cuando hablamos de excelencia, no solamente es cómo hacemos para poder brindar nuestros entregables a nuestros clientes, a la comunidad, a la sociedad con la cual tenemos una responsabilidad muy elevada y que es lo que nos mantiene, obviamente, nosotros siempre apalancados para poder seguir brindando soluciones sostenibles, pero también a la excelencia en la cual efectivamente nos focalizamos con nuestros equipos, ¿no? Para poder ayudarlos a ellos a seguir creciendo, a poder lograr esos sueños que tienen y que a veces efectivamente no saben. Muy bien, pues me encantan esas palabras, innovación y excelencia. Así que esas son las palabras de Siemens. Yo que he estado cerca de ustedes en algunos proyectos, puedo decir que la realidad es que sí los describen. Muchísimas gracias por compartir con Gracias. nosotros sus lecciones, sus experiencias. Quiero reconocerlos de nuevo porque verdaderamente con cada historia que nos cuentan, creo que refleja el cómo verdaderamente están haciendo la cultura viva. No solamente un programa, unas palabras pegadas en la pared, sino verdaderamente algo que es vivo a través de incluso sus procesos. No nada más la forma en la que dicen las cosas, sino la están operativizando, como a mí me gusta decirlo. Nos dejan lecciones bien valiosas a todos los que buscamos construir organizaciones más humanas, más ágiles, más coherentes. Muchísimas gracias de nuevo. Por favor, síganlos. Santiago y Karim tienen Efectivamente. cosas increíbles que contar. Y a quien nos escuchen, gracias por acompañarnos en otro episodio de este viaje por las culturas que transforman y hacen eco. Nos vemos en el próximo capítulo con nuevos protagonistas, nuevas ideas, nuevas historias para seguir construyendo el futuro del trabajo. Hasta la próxima. Gracias, Paula. Gracias.